siempre, sed bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver el examen de Física de Selectividad de 2019 de junio, opción A. Bien, pues aquí podéis ver el examen con las 4 cuestiones de las que consta. Lógicamente iremos resolviéndolas durante todo el vídeo. Dicho eso, vamos a empezar con la primera cuestión, apartado A. Razone si es verdadera o falsa la siguiente afirmación y justifique la respuesta. Si en un punto del espacio la intensidad del campo gravitatorio creado por varias masas es nulo, también lo será el potencial gravitatorio. Bien, es totalmente falsa. Vamos a ver. El campo gravitatorio que crean varias masas sí que puede anularse en un punto, porque la superposición de los campos que crean cada masa pues se anulen entre todas y la suma de todos los campos sea cero. Un ejemplo muy sencillo sería este. Imaginaros dos masas iguales separadas con una distancia d. Entonces, en el punto medio, el campo gravitatorio que crea estas masas irá para allá. Vamos a llamarle G1. El que crea esta masa va para allá. Vamos a llamarle G2. La suma es 0, es decir, el G total en dicho punto es 0. 0 vector, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con el potencial gravitatorio? Que es una magnitud escalar. Y además el potencial que crea una masa en un punto es una cantidad siempre negativa. Entonces, si sumamos dos cantidades negativas, el potencial en este punto pues, va a ser una cantidad negativa. Es decir, en este punto se anula el campo gravitatorio, pero el potencial no se anula. Por lo cual, la afirmación no es verdadera, es falsa. Eso solo ocurriría en el caso en que no tengamos ninguna masa en el espacio. Entonces, en cualquier punto de este espacio, tanto el potencial como la intensidad de campo gravitatorio serían cero. Pero si no, en cuanto haya alguna masa, ya el potencial no va a ser cero, va a ser una cantidad negativa en cualquier punto del espacio. Bien, con esto hemos terminado el apartado A. Bueno, vamos a intentar resolver ya el apartado B de este ejercicio. Se nos dice que tenemos dos cuerpos de masa 10 kilogramos situados en los vértices de un triángulo equilátero. Aquí tendríamos una masa de 10 kilogramos y aquí otra. Y se nos pide calcular la intensidad de campo gravitatorio en el otro vértice, lo que yo le he llamado por comodidad vértice C. Vale, entonces para calcular el campo gravitatorio en el vértice C lo vamos a hacer por superposición de los campos que crean estas dos masas. Es decir, el campo que crea esta masa en el vértice C, lógicamente tendrá la dirección de la recta que une los vértices A y C y sentido apuntando hacia la masa. Este sería, vamos a llamarle G1. Análogamente, el que cree esta masa pues tendrá la dirección de la recta que une los vértices C y B y el sentido apuntando hacia la masa B. Vamos a llamarle G2. Decir que, lógicamente, en módulo G1 ha de ser igual a G2 porque las masas son iguales y las distancias también. Y recordemos que el campo gravitatorio se calculaba en módulo como la constante G por la masa dividido entre la distancia al cuadrado. Vale. Una vez que tengamos eso, voy a dibujarlo aquí por comodidad. Tenemos G1. Yo lo que voy a hacer es descomponerlo en sus dos componentes, lo que sería G1x y esta que sería pues G1y. Esto perpendicular y esto también. Y análogamente haremos lo mismo con G2. Esto sería G2x y este sería también G2y. Fijaros que G1y y G2y son iguales. Bien, entonces, para calcular el campo total, vamos a llamarle G sub t, lo vamos a hacer como G sub 1 más G sub 2. Pero G sub 1 lo vamos a descomponer en G sub 1x, G sub 2 y G sub 1y, y G sub 2 en G sub 2x, G sub 2y. Pero fijaros que las componentes G sub 1x y G sub 2x son dos vectores que tienen igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario, por lo cual se van a anular. Es decir, este se nos va. Estos ya se nos han ido porque lo hemos descompuesto en componentes. Y nos quedaría que el campo total sería G sub 1y más G sub 2y, que son el mismo vector. Es decir, quiero decir, G sub 1y es igual que G sub 2y. Por lo cual, el campo total, si os fijáis, me va a quedar sencillamente como sumar dos veces este vector.
dos veces el G sub 1i o el G sub 2i, me da igual porque son el mismo vector. Vamos a ponerlo, por ejemplo, como dos veces el G sub 1i. De acuerdo, entonces vamos a calcular el módulo de G sub 1, luego el módulo de G sub 1i y ya lo pondremos como vector. Para ello, fijaros que, claro, si esto es un triángulo equilátero, este ángulo será de 60 grados. Y la mitad, lógicamente, va a ser de 30. Es decir, que este ángulo de aquí va a ser de 30 grados. Esto sería G sub 1i, esto G sub 1x, que me da igual porque no lo voy a utilizar, y esto sería G sub 1. Entonces, si nos fijamos en este triángulo, quiero relacionar G sub 1i, el cateto contiguo, con G sub 1, que es la hipotenusa de ese triángulo. Eso lo hace el coseno. Es decir, el coseno de 30 grados va a ser igual a cateto contiguo, lo que viene siendo G sub 1i entre hipotenusa, que es G sub 1. De donde, despejando, G sub 1i en módulo va a ser igual que G sub 1 por coseno de 30. Vamos a calcular el módulo de G sub 1 con esta expresión, sustituimos ahí y ya tendremos el módulo de G sub 1i. Esto sería 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa, que son 10 kilogramos, entre 0,5 elevado a 2. Bien, eso lo he calculado yo ya y me sale 2,67 por 10 elevado a menos 9. Correcto. Lógicamente, como estamos hablando de intensidad de campo orientatorio, esto sería G sub 1, hablaríamos de newton partido kilogramo, y ese sería el módulo de G sub 1. Para calcular el módulo de G sub 1i lo vamos a hacer así, es decir, G sub 1i sería igual a G sub 1, es decir, 2,67 por 10 elevado a menos 9 por coseno de 30. Eso acabo de calcularlo ahora mismo y me sale 2,05 por 10 elevado a menos 9, lógicamente newton partido kilogramo. Eso sería el módulo de G sub 1i. Si lo queremos poner como vector, tenemos que fijarnos que va a tener dirección menos j porque va hacia abajo. Es decir, para ponerlo esto como vector, lo único que tengo que ponerlo es como dirección menos j. Y este sería el vector G sub 1i. Para calcular el campo total habíamos visto que era dos veces ese vector, es decir, el campo total lo vamos a calcular como dos veces ese de ahí. 2 por menos 2,05 por 10 elevado a menos 9, newton partido kilogramo, dirección j. Bien, como es multiplicar por 2 es muy fácil, eso me sale menos 4,10 por 10 elevado a menos 9, newton partido kilogramo, dirección j, que sería el vector intensidad de campo orientatorio pedido en el punto C, ¿no? El campo que crean las masas M y M, las que están en los vértices A y B, en el vértice C. Con esto hemos terminado este apartado, pero aún nos queda otro para terminar el ejercicio. Bueno, ahora en el apartado siguiente se nos pide calcule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para traer una masa también de 10 kilogramos desde el infinito, vamos a suponer aquí el infinito y la masa M, para llevarla desde el infinito hasta el vértice C. Entonces, el trabajo pedido, trabajo para desplazar la masa desde el infinito hasta el vértice C, lo vamos a calcular como menos el incremento de la energía potencial. Es decir, para desplazarlo desde el infinito hacia C, el incremento sería la energía potencial de C menos la del infinito. Como va cambiado de signo, lo vamos a calcular como energía potencial del infinito, no sé cómo ponerlo, menos energía potencial del vértice C. La energía potencial entre dos masas, nosotros la calculamos así. Es una cantidad negativa, sería menos la constante gravitatoria por el producto de las dos masas, vamos a llamarle M1 y M2, dividido entre la distancia que las separa. La energía potencial de infinito siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque la distancia es infinito. Entonces, si dividimos entre infinito se me da cero, es decir, este término vale cero. Tengo que calcular la energía potencial que hay en el vértice C
debido a la masa M y M y con la masa M que ha traído hasta aquí. Es decir, esa energía potencial la voy a calcular como la energía potencial que crea esta masa con esta, vamos a llamarle la energía potencial de la masa que está en A, más la energía potencial de la masa que está en B. Lo que ocurre es que la energía potencial, tanto la del vértice A, que lo he borrado, como la del vértice B, van a ser iguales porque las masas son iguales y las distancias son iguales al vértice C. Por lo cual, en lugar de sumarlo así, pues lo voy a hacer como dos veces, por ejemplo, la energía potencial entre la masa que hay en el vértice A y la que llega al vértice C. Bueno, esto sería igual a dos veces la energía potencial entre la masa M que hay en A y la masa M que hay en C, que la calculamos con esta expresión. Es decir, sería menos G menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por las masas son las 2 de 10, puedo poner 10 al cuadrado, dividido entre R, la distancia que hay entre los dos vértices de 0,5 metros. Bien, he hecho eso con la calculadora y me da menos 2,668, pues 2,67 redondeando por 10 elevado a menos 8 julios. Ya tenemos la energía potencial que hay entre la masa que hay en el vértice C y las que hay en A y B, que sería esta de aquí. El trabajo que se nos ha pedido, que es la energía necesaria para transportar la masa desde el M desde el infinito hasta el vértice C, sería igual a esta energía potencial cambiada de signo, es decir, nos quedaría copiar esto en positivo. Entonces sería 2,67 por 10 elevado a menos 8 julios. Fijaros que nos sale un trabajo positivo. Ello lo que significa es que es el propio campo el que se encarga de traer la masa desde el... se nos dice que tenemos una espira rectangular pero con uno de los lados móviles y que se desplaza hacia la derecha tal y como está el dibujo con velocidad v. También tenemos un campo magnético uniforme en todo el espacio con esta dirección y sentido, es decir, iría saliendo de nosotros, ¿no? Yéndose de la pizarra. Entonces se nos pide exactamente, bueno, se nos dan datos, el campo es de 0,8 Tesla y la velocidad a la que se mueve el brazo móvil de la espira es de 0,12 metros por segundo, a menos 1. Se nos pide en concreto calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. Vale, nosotros sabemos que la fuerza electromotriz inducida en la espira aparecerá como una consecuencia de la variación del flujo del campo magnético. Entonces, la fuerza electromotriz sería igual, lo voy a poner en valor absoluto, la variación del flujo con respecto del tiempo. ¿Cómo varía el flujo del campo magnético B? El campo magnético B es constante, por ahí no hay ninguna variación. La variación se debe a que al desplazarse este brazo, la superficie de la espira va aumentando, con lo cual aumenta el flujo que recibe dicha espira. Entonces, el incremento del flujo será, lógicamente, B, que es constante, por este lado se nos da también, que no lo he puesto ahí, son 15 centímetros, puesto en metros sería 0,15 metros. Fijaros que el incremento de área de la espira sería esta longitud, 0,15 metros, vamos a llamarle L, por ejemplo, a este lado, por el espacio que vaya recorriendo la espira. Y eso lo ponemos aquí como L por el espacio que va recorriendo la espira, que sería V delta de t. Sustituyendo, B sería 0,8, L hemos dicho que es 0,15 metros, V 0,12 y luego delta de t. Si no me he equivocado yo haciendo cuentas, esto sale 0,0144 delta de t. El incremento del flujo, o si lo preferís 1,44 por 10 elevado a menos 2, eso ya a gusto de cada uno. Con lo cual, esto me quedaría el flujo que sería pues 0,0144 delta de t entre delta de t 0,0144 voltios
sería la fuerza electromotriz inducida en la espira. Fijaros que nos sale constante, es decir, nos pedían la fuerza electromotriz en función del tiempo, pero al moverse a una velocidad constante sale una fuerza electromotriz también constante. Decir que como la barra esta se va moviendo hacia la derecha, aumenta el flujo del campo magnético en esta dirección. Es decir, en la espira va a aparecer una intensidad de corriente que trate de contrarrestar esta variación del flujo. Es decir, tratará de crear, como está aumentando el flujo del campo magnético en esta dirección y sentido, pues tratará la fuerza electromotriz inducida de generar un campo magnético hacia aquí, ¿verdad? Y si de nuevo coloco el dedo pulgar de mi mano derecha en la dirección del campo que genera la espira, me saldría el sentido de la corriente inducida en la espira, que sería este. Sentido levógiro o contrario a las agujas del reloj. En un último apartado se nos pide la intensidad y el sentido de la corriente, eso ya lo he dicho aquí, sería sentido contrario a agujas del reloj, que recorre la espira si su resistencia eléctrica es de 0,2 ohmios. Bien, esta parte es fácil, sencillamente aplicación de la ley de Ohm. Nos piden la intensidad será igual a la fuerza electromotriz dividido entre la resistencia. Es decir, esto era 0,0144 voltios entre la resistencia que hemos dicho que son 0,2 ohmios. He hecho ya las cuentas con la calculadora y a mí me sale 0,72 amperios. Y con esto ya hemos terminado el ejercicio 2. Bien, vámonos ya con el ejercicio 3. En un apartado A se nos dice: construya razonadamente la imagen de un objeto, vamos a ver, leí el objeto, la altura, delante de una lente convergente a una distancia mayor que el doble de la distancia focal. Si esto es el doble de la distancia focal, pues por aquí más o menos, ¿de acuerdo? Una distancia mayor. A partir de la imagen obtenida, indique razonadamente las características de la misma, si es real o virtual, si es derecha o invertida y su tamaño. Un rayo que atraviese paralelo al eje OX y llegue hasta la lente saldrá apuntando hacia F'. Y esto es lo que he dicho, ¿verdad? Análogamente, un rayo que pase por el foco, al salir de la lente, lo hará de forma paralela. Y este sería el rayo que he dicho. Si os fijáis, la imagen formada, I', será real porque surge de la intersección de dos rayos reales, no de sus prolongaciones. Es invertida, fijaros que está hacia abajo cuando la original estaba hacia arriba, y es reducida. El tamaño es más pequeñito que el original. ¿De acuerdo? Y con esto hemos terminado el primer apartado de este ejercicio. Bien, vamos a intentar resolver el apartado B de este ejercicio 3. Aquí se dice: a 4 metros delante de una lente divergente se sitúa un objeto de 1 metro. Es decir, tenemos una lente divergente, pues a 4 metros, por ejemplo aquí, situamos un objeto de 1 metro. Esto sería la S. Fijaros que se toma positivo desde la lente hacia la derecha y negativo desde la lente hacia la izquierda. Por lo cual, el dato que me están dando es que S sería igual a menos 4. El objeto se nos dice que tiene una altura de 1 metro, pues I igual a 1 metro. La imagen se forma delante de la lente a una distancia de 1 metro, es decir, la I', yo no sé si va a ser mayor o menor, vamos a ponerla así, luego si no rectifico. Esto sería 1 metro y esto serían 4 metros. Siendo esto lógicamente 1 metro, ¿vale? Esa sería más o menos la situación. Decir que al ser una lente divergente, lo que ocurre es que el foco está a la derecha de la lente y el foco imagen a la izquierda. La cosa, bueno, yo no sé si cae aquí o cae por fuera, luego si no lo rectifico. Pero este sería el foco imagen y aquí tendríamos el foco, por ser una lente divergente. Se nos ha dicho entonces que la imagen se forma 1 metro por delante de la lente. Eso sería una distancia de menos 1 metro, porque desde la lente hacia la izquierda las distancias son negativas. Tendríamos menos 1 metro y menos 4 metros para la S, ¿vale? Estos serían los datos que tenemos. Se pide que calculemos la distancia focal justificando el signo obtenido. O sea, en un apartado inicial se nos pide la distancia focal, la F', y también se nos pide el tamaño de la imagen, indicando si está derecha o invertida con respecto al objeto. Es decir, se nos pide la I'.
Bueno, ya, para resolver esto, lo único que vamos a hacer es utilizar la ecuación de las lentes delgadas, que nos dice que 1 partido por f' va a ser igual que 1 partido por s' menos 1 partido por s. En nuestro caso, lo único que desconoceríamos sería f', es decir, tendremos que 1 partido por f' será igual. S' vale menos 1, pues sería 1 partido por menos 1, lo dejo indicado para que lo veáis, y luego sería menos 1 partido por s, y hemos dicho que era 4 metros, pero como está para acá negativo, ¿verdad? Menos 4, lo tenemos aquí. Bien, estos son metros también. Haciendo cuentas, esto sería igual a menos 1, menos por menos más, un cuarto. Es decir, tenemos que 1 partido por f' será igual a, esto sale menos 3 cuartos. Dándole la vuelta tendré que f' vale menos 4 tercios, o lo que es lo mismo, que f' vale menos 1,33 redondeando metros. Es decir, la distancia focal de esa lente sería de 4 tercios de metro, más o menos 1,33 metros. Nos pedía que explicáramos también el signo que nos ha salido. Nos ha salido un signo negativo. Como he dicho al principio, al ser una lente divergente, el foco imagen está a la izquierda, tal y como lo he puesto aquí. Es decir, como está a la izquierda, la distancia va a ser negativa y nos sale como corresponde, evidentemente, a una lente divergente. Si fuera una lente convergente, estarían cambiados. El foco estaría aquí y el foco imagen allí. Vamos a calcular entonces lo otro que se nos pide, que es el tamaño del objeto. Bien, nosotros sabemos que el aumento de la lente lo podemos calcular como I' partido por I, es decir, el tamaño de la imagen dividido entre el tamaño del objeto, o también como S' partido por S. En nuestro caso, si me quedo con esta ecuación, y despejo I', que es lo que se me pide, tendremos que la I pasa multiplicando, sería S' por I dividido entre S. Ya lo único que tengo que hacer es sustituir valores porque lo conozco todo. Esto sería S', estaba aquí menos 1, por I, 1, dividido entre S, que era menos 4. Bueno, esto sale, haciendo cuenta, es muy sencillo, sale un cuarto, lo que es lo mismo, 0,25 metros. Es decir, la imagen, tal y como yo la he dibujado, sería bastante más pequeñita, ¿de acuerdo? Sería una cosa así, la I', con completamente 0,25 metros, siendo la imagen original de 1 metro. Es decir, sale una imagen derecha, esto ha salido positivo, y reducida. Con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos a ver el ejercicio 4. A ver de qué va. Se dice, el bismuto 83210 se desintegra mediante un proceso beta. Es decir, esto se desintegra mediante un proceso beta. En cambio, el radón 86222 mediante emisión alfa, mediante una radiación alfa. Este radón, por cierto, es un poco conocido. Resulta que se suele acumular en lugares muy cerrados, con un sótano que tengáis muchos años de una cochera, no sé, un almacén que haya en el metro y que esté cerrado mucho tiempo, cosas así, lugares muy cerrados. Entonces se suele acumular normalmente en el suelo porque es bastante más denso que el aire, y gente que frecuente este tipo de lugares puede tener hasta problemas de cáncer debido a la radiación que tiene. Hombre, esto no ocurre lógicamente en zonas que sean en habitaciones ventiladas. Una habitación ventilada, pues rápidamente el radón que se vaya formando desaparece. Se nos pide, escriba y explique el proceso radiactivo de cada isótopo determinando los números atómicos y másicos del nucleido resultante. Vale. Una consideración primero. Se nos dice en el enunciado radiación beta. En realidad hay dos tipos de radiación beta. La radiación beta menos, que emite un electrón y un antineutrino, y la radiación beta más, en la que se emitiría un positrón, que es la antipartícula del electrón, y un antineutrino. Yo voy a suponer que es beta menos porque es la que suele aparecer en todos los libros de texto. Entonces, con la radiación beta menos lo que ocurre es que un neutrón se transforma en un protón emitiendo un electrón y una partícula que se llama antineutrino. Fijaros que en un núcleo, en general con número atómico Z y número másico A, aquí en el núcleo lo que ha ocurrido en realidad es que un neutrón se ha transformado en un protón. Es decir, el nuevo núcleo lo que va a tener es, como número atómico, uno más, porque tiene un protón más que el anterior núcleo, es decir, va a ser Z más 1,
y va a conservar el número másico. Lo único que ha ocurrido es que un neutrón se ha transformado en un protón, pero no hay un núcleo más ni menos en el núcleo. Lógicamente emitiendo el electrón y el antineutrino. ¿De acuerdo? Esto es radiación, recordad, beta menos, porque se emite una partícula negativa, un electrón. Existe la beta más, que de esa no voy a hablar. Entonces, para el bismuto, mediante la radiación beta menos, va a ocurrir lo siguiente. Va a subir el 1 su número atómico, porque un neutrón se ha transformado en un protón, y vamos a tener un elemento con número atómico 84. Este es el polonio. En cambio, el número másico no va a variar. A cambio, se emite un electrón y un antineutrino. Esa sería la ecuación de la emisión beta del bismuto 210. Para el radón 222 lo que ocurre es que se emite una partícula alfa. Una partícula alfa no es más que un núcleo con 2 protones y 2 neutrones, es decir, un núcleo de helio 4. Entonces, si tenemos un núcleo con número atómico Z y número másico A y se emite una partícula alfa que, como os he dicho, es un núcleo de helio, lo que va a ocurrir es que el nuevo núcleo, evidentemente, ha perdido 2 protones y va a tener un Z-, es decir, sería Z-2, y ha perdido 4 nucleones, 2 protones y 2 neutrones, por lo cual el número másico se va a ver reducido en 4 unidades. Esto aplicado al radón, pues lo que ocurre es que vamos a tener el número atómico 84, que como ya hemos visto es el polonio, pero el número másico se va a ver reducido en 4 unidades. De 222 le quitamos 4 y se me queda 218. Aquí no hay más emisiones porque es simplemente una escisión del núcleo. Se queda una partícula pequeñita que sería la partícula alfa, es decir, que la ponemos aquí, helio 24, y el núcleo resultante que sería el polonio 218. Creo que esto era lo que se nos pedía en el apartado A. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 4b. Si me veis con un atuendo diferente al que tenía en el otro es porque cuando grabé el ejercicio que le hice ayer se quedó sin memoria la cámara en el ejercicio el 4b, yo no me di cuenta y bueno, estaba ya hablando como si podía no ser algo nada. Entonces lo voy a hacer ahora otra vez. Bien, se nos dice que los periodos de desintegración del bismuto 210 y el radón 222 son 5 y 3,8 días. Tenemos una muestra de 3 miligramos de bismuto y 10 miligramos de radón. Se nos pregunta para un tiempo de 15,2 días en cuál de las dos muestras habrá mayor masa. Bien, lo primero que voy a hacer, porque nos va a hacer falta, es obtener la constante de desintegración. En este caso es muy fácil, la vamos a calcular sencillamente así, como logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. Lo que sería, en el caso del bismuto, pues el logaritmo neperiano de 2 entre 5 días, y en el caso del radón sería logaritmo neperiano de 2 entre 3,8 días. Bien, si yo no me he equivocado, esto da, lo vamos a poner aquí ya los resultados, 0,1386. Claro, esto sería en días menos 1. 0,1386 para el caso del bismuto y 0,1824 para el caso del radón. En cualquier caso sería 10 menos 1 la unidad de la constante de desintegración. Bien, eso por un lado. Por otro lado se nos pide la masa. La masa la vamos a calcular, yo sé que la masa en función del tiempo va a ser la masa inicial por e elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Es decir, en el caso del bismuto, pues tendríamos que la masa la vamos a calcular como los 3 miligramos por e elevado a menos 0,1386 por 15,2 días. Y en el caso del radón, pues serían los 10 miligramos que tenemos de radón por e elevado a menos 0,1824. Recordad que esto sería 10 menos 1 por 15,2 días. Obviamente las unidades se me van y el exponente queda dimensional. Hacemos las cuentas para cada caso. Bien, acabo de hacer las cuentas con la calculadora y me sale 0,3647 miligramos en el caso del bismuto y 0,625 gramos en el caso del radón. Como lo que se nos preguntaba era en cuál de las dos muestras quedaría más masa al cabo de 15,2 días, pues la respuesta
está clara, que es en el caso del radón, que quedaría 0,625 miligramos. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que me hayáis visto y espero que nos veamos en más vídeos.